¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Qué gusto es estar aquí, qué gusto me da de verlos. Si eres nuevo, bienvenido a Iglesia Victory. Qué momentos tan bonitos de poder celebrar el Día del Papá. Estamos bien contentos de saber que Dios nos da la oportunidad. Así que a todos los papás, todos los papazotes, todos los papacitos, bien, felicidades a todos. A ver, ¿cuántos papazotes hay aquí? ¿Y papacitos? Ay, amor, mira, eso, qué bárbaro. Eh, y, a ver, todos los papás, levante la mano, los papás, le podemos dar un fuerte aplauso a todos los papás. Sabes que en la casa, en un hogar, el corazón de un hogar es la madre, pero el motor de un hogar es el padre. Y qué importante es saber que el papá es un superhéroe. Levanta la mano si tu papá es un superhéroe para ti. Es un superhéroe, tiene fuerzas, dijeron algunos es Batman, otros es Superman. Si usted me preguntaría a mí qué superhéroe yo creo que soy, yo diría que soy un típico Batman. Sí, con mis 6. Pero como usted sí se acuerda de Batman, ¿verdad? Batman es un hombre así grandote. Yo me imagino así, pero la realidad es que me veo así. Pero sigo siendo Batman. Sigo siendo Batman. Sigo siendo un superhéroe que le gustan las donas. Dirían mis hijos, mi papá no tiene una capa en la espalda, tiene una panza en el ombligo. Pero con panza y con todo somos superhéroes. Y todo lo que el papá hace, hace un esfuerzo para sacar a su familia adelante, para poder celebrar y asegurar que sus hijos estén bien. Y por eso celebramos el Día del Padre. Me encanta, casi siempre los días del Padre, no sé si a usted le ha tocado, pero los días del Padre están como medio aguados, ¿verdad? Pero qué bueno que el día de hoy nos tocó un día de Padre donde podemos celebrar realmente lo que el papá ha hecho por nosotros. Así que felicidades a todos los papás, a todos los superhéroes, a todos los Batmans que se ven así o que se ven con sus 6, no importa cómo se vean, son superhéroes para nosotros. Hemos estado siguiendo una serie que se llama Entrega Total. Digan conmigo, entrega total. Dígalo fuerte, entrega total. Y lo que se trata de esta serie es cómo podemos ser seguidores de Jesús y qué es lo que Jesús pide de nosotros cuando nos convertimos en seguidores de Él. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que si tú y yo queremos ser seguidores de Él, Dios nos pide que estemos dispuestos a tener una entrega total? Una entrega total. Y cuando hablamos de entrega total es entregar todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos y seguir a Jesús. Pero sabes, la Biblia nos da un versículo que hemos usado como base de esta serie, que nos enseña y nos dice lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para seguirlo. Porque si tú estás aquí de una manera u otra, quieres seguir a Jesús, buscas a Jesús, necesitas a Jesús. Y mira lo que Jesús dijo, si tú y yo queremos ser sus seguidores. Dice, si alguien quiere ser mi seguidor, niéguese o tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida y nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Así que en esta serie hemos estado mirando la importancia de tener una mentalidad de entrega total. Si tú y yo queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, Dios nos demanda que nosotros estemos dispuestos a entregarlo todo. Y mirábamos al inicio de la serie la importancia porque Dios nos pide una entrega total. La primera razón por la cual Dios nos pide una entrega total es porque Él puso el ejemplo. No podemos hablar de entrega total si no hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo que Jesús hizo por nosotros es que Él se entregó hasta lo máximo. Él dio su vida por nosotros.
Dios entregó a su Hijo de tal manera como sacrificio para que por medio de Él nosotros fuéramos salvos. Entonces, la primera razón por la cual tú y yo podemos tener una entrega total es porque Jesús nos puso el ejemplo. Mira lo que dice Romanos capítulo 32. Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros de tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Si alguien conoce de entrega total, si alguien conoce lo que es entregarlo todo, es nuestro Dios. Y cómo fue capaz de entregar su Hijo por amor a nosotros. Así que Dios se vuelve el ejemplo a seguir. La semana pasada mirábamos que la primer orden que Dios dio para que nosotros siguiéramos a Jesús, la primera orden es negarnos a nosotros mismos. Puedes decir conmigo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Sabes que en esa primera orden de Mateo que acabamos de leer, Él nos está diciendo, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese. La primera orden es niégate a ti mismo. Tienes que negarte. Y mirábamos 4 puntos o 4 quieros que necesitamos para nosotros a negarnos. 4 quieros. El primer quiero es ¿dónde quiero? Necesito yo estar dispuesto a entregar el lugar donde Dios me quiere usar. No se trata de mi comodidad, se trata de donde Él me quiera usar. Por eso es importante entender que si yo me voy a negar a mí mismo, me voy a negar de ser usado donde yo quiero. Yo no va a ser donde yo quiero, va a ser donde Él quiere. El segundo quiero que necesitamos renunciar es nuestros deseos y nuestros planes. Muchas veces queremos seguir a Dios de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a nuestra agenda, nuestro calendario, a nuestros deseos. Pero, ¿sabes? Los planes de Dios son mejores. Los deseos de Dios son mejores. La Biblia dice que sus planes son más altos, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus planes más grandes que los nuestros. Así que si tú quieres seguir a Jesús, tienes que renunciar el querer hacer lo que tú quieras, hacer tu voluntad. El tercer quiero que hablamos la semana pasada es cuando quiero. Y sabes que esto pasa muy seguido. Queremos seguir a Jesús cuando nosotros queremos, el tiempo que queremos. Tenemos nuestra propia agenda, tenemos nuestro propio deseo, pero la verdad es que cuando tú vas a seguir a Jesús, no es cuando tú quieres, es cuando Él quiere. Y número 4, el cuarto quiero que debemos de renunciar, está dispuesto a negarnos, es el cuánto quiero. Y este es uno de los más difíciles obstáculos para renunciar, porque pasa aquí muy seguido que comenzamos no solamente a necesitar el dinero, pero a amar el dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero que es la raíz de todos los males. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el amor. Y si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, tienes que renunciar al amor, a lo que te tiene posesionado y te motiva, porque lo que te debe de motivar es el amor a Jesús. Por lo tanto, la semana pasada mirábamos el renunciar a lo que yo quiero, cuando yo quiero, dónde yo quiero y cuánto quiero. El día de hoy vamos a estar hablando del segundo mandamiento, la segunda orden que Jesús dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, primero fue niéguese a sí mismo y el segundo es, diga conmigo, tome su cruz. Toma tu cruz. Dígalo fuerte, toma tu cruz. Cuando Jesús estaba hablando, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi seguidor, dice, primero, niéguese a sí mismo. Lo hablamos la semana pasada. Número 2, tome su cruz, toma tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Mira, por mucho tiempo a nosotros nos enseñaron que la mayoría de la gente cristiana o ya sea del trasfondo católico es crear un crucifijo o crear una cruz, significa el símbolo de nuestra fe. Y por muchas personas siguen cargando una cruz y siguen cargando un crucifijo representando su fe. Pero en realidad la cruz de Jesús es una representación de la condena que Jesús recibió cuando Él fue llevado a la muerte.
En esos tiempos la condena mortal para un delincuente era la cruz. La condena de hoy es la silla eléctrica o es la inyección letal. Pero en el tiempo de antes, la cruz era la condena mortal, la condena de muerte para una persona, un criminal que merecía morir. Y entonces, en realidad la cruz era un instrumento, era una forma como mataban a los malos y atormentaban a aquellos matones, y era la forma como evidenciaban el control o el juicio en ese gobierno romano. Entonces, el día de hoy, si tú quisieras representar algo, por ejemplo, no cargarías una silla de ruedas, perdón, una silla eléctrica, porque la silla eléctrica es el símbolo como matan a la gente. Pero dirás entonces, ¿qué quiere decir tomar su cruz? Si el llevar una cruz no es el símbolo, no es realmente lo que Jesús estaba diciendo, ¿qué es lo que Jesús está diciendo cuando dice, toma tu cruz y sígueme? Bueno, la realidad es que la cruz es el símbolo a la muerte, y cuando Jesús está hablando de tomar tu cruz, es realmente tomar tu vida y caminarlo hacia la muerte. ¿Sabes? Cuando tú y yo seguimos a Jesús, tú y yo debemos de estar dispuestos a morir. Y usted dirá, ¿a poco sí, pastor? Yo me tengo que morir. Dirá aquel dramático, mátame, mátame. Pero no morir físicamente, morir de una manera donde mueren tus deseos, donde mueren tus planes, donde muere tu carne, donde mueren tus anhelos, donde muere tu carnalidad y tu pecado. Esa es la forma como tú y yo debemos de morir todos los días para que Cristo viva en nosotros. Dijo Pablo, ya no vivo yo, ya el viejo hombre murió, cargó su cruz y fui caminando hacia la muerte, pero una muerte donde muero a mis deseos, a mis pasiones, a mi pecado. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la importancia de entender que cargar una cruz no es cargar una cruz física o no es cargar una cruz en el cuello, es cargar un camino y un destino a morir todos los días para vivir de acuerdo a la fe de Jesús. Cuando tú y yo caminamos de acuerdo, cargando nuestra cruz, mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué? Somos. Qué bonito es saber que cuando tú ya sigues a Jesús, estás cargando una fe, una cruz que te va a llevar a morir todos los días, todos los días. Muero a mi voluntad, muero a mis pecados, muero a mis deseos, muero a mi carnalidad. Tomar la cruz es morir al viejo hombre antes de conocer y vivir y estar a la responsabilidad de caminar al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, algo interesante. Los 12 discípulos que siguieron a Jesús y comenzaron a caminar con Jesús, los 12 discípulos, 11 de ellos continuaron a seguir a Jesús, uno de ellos se ahorcó, pero de ese uno volvieron a tomar otro y fueron otra vez 12, y ahora ya no eran discípulos, se llamaban apóstoles. Y de esos 12 apóstoles, ellos cargaron su cruz, su fe, su llamado, su responsabilidad, de tal manera que de esos 12, 5 murieron crucificados. La mayoría de ellos murieron al revés porque no querían morir como Jesús. Uno de ellos murió como X por lo mismo, porque no quería morir como Jesús. 2 de ellos fueron asesinados por espada. Unos de ellos fueron tirados en una montaña, atados de un molino, de una piedra. Y cuando cayeron cayeron, no murieron, sino cuando estaba colgando, los comenzaron a apedrear hasta que murió. Morir no es literalmente físicamente, al menos en estos tiempos ya tenemos libertad de religión. Pero cuando Dios dice, toma tu cruz, Él está diciendo, toma tu deseo de morir a tus pasiones y camina hacia la muerte todos los días
y sigue mi fe, sigue mi llamado, toma la responsabilidad que yo te he dado para que me sigas de acuerdo a lo que yo te he ordenado. Tomar la cruz significa caminar el camino de la muerte. El seguir el llamado de Jesús puede costar la vida, pero más que nada te va a costar tu voluntad. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo cargamos la cruz de Cristo todos los días para morir a nuestros deseos, pecados, anhelos, carne? Y comenzamos a vivir de acuerdo al llamado y a la fe que tenemos en Cristo Jesús. Hay 3 cosas que tú y yo vamos a tomar o vamos a esperar de tomar la cruz. Hay 3 cosas que tú vas a ver cuando tú tomas esa cruz, tomas ese camino a morir todos los días a tus pasiones y sigues el llamado de Dios, sigues el camino de Dios. Hay 3 cosas que vas a esperar, que debes de esperar, y 3 cosas que vas a ver. Número 1, cuando tú tomas la cruz de Jesús y tú sigues todos los días, debes de esperar dolor. Te va a doler. ¿Sabes? Muchos vienen al cristianismo falsamente pensando que en el cristianismo no hay problemas, no hay dolor, no hay aflicción. Mira, vente, aquí todo está bien. Mentira. Aquí es un problema día con día porque estás peleando con tu carne día con día. Por lo tanto, va a haber dolor. Una de las historias que me pasó a mí, me acuerdo, nosotros estábamos en Nueva York y estando en Nueva York, teníamos y mucho un año estando allá en Nueva York, de repente recibimos la noticia que mi hermano, uno de mis hermanos mayores había muerto, había estado en un accidente de moto, tenía 40 años y se había caído y se había muerto. Y de una forma repentina nos sorprendió el saber que mi hermano, uno de los mayores, el segundo mayor, muy simpático, muy guapo, se parecía mucho a mí. Yo soy honesto, y humilde sobre todo. Am, Falleció, y tuvimos que de repente venir, y durante ese tiempo venían preguntas a mi mente: ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo tu voluntad? ¿Por qué tiene uno que sufrir? ¿Por qué uno tiene que pasar por separación, por dolor, por aflicción? Y tal vez eso es un dolor natural, pero hay dolores que tienes que pasar tú por seguir a Jesús, por realmente amar a Jesús. Mira, hay una promesa que Dios dio que muchas veces nosotros no queremos recibir esa promesa porque siempre queremos recibir promesas buenas, pero una promesa, algo que Dios prometió, que tú y yo íbamos a ver en este mundo, en Juan 16:33 dice: en el mundo ustedes van a ver, ustedes tendrán que sufrir, van a ver dolor, va a haber aflicción, va a haber tormenta, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción, agonía. Y esta declaración la hace Jesús. Va a haber un dolor. Si sigues a Jesús de una manera sacrificial, donde mueres a tus deseos todos los días, te va a doler y va a haber dolor. Pero ¿sabes lo más hermoso de este versículo? Es que no termina ahí. Cuando dice Jesús que, que en el mundo tendrás aflicción, ahí no se termina. Mira lo que sigue. En el mundo tendrás aflicción, pero sean valientes, porque yo he vencido al mundo. Qué padre, qué bonita frase. Si Él venció, tú vencerás. Si Él ganó, tú ganarás. Y porque Él venció, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos pueden decir amén? Y también es una declaración este versículo de que sí va a haber dolor, pero que no es permanente, es temporal. En el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo y no va a ser permanente, va a ser temporal. Entonces, cuando tú sigues a Jesús y tú tomas tu cruz todos los días, mueres, caminas el camino de la muerte hacia tu carne, hacia tus deseos, vas a ver dolor, debes de esperar dolor.
Y número 2, también debes de esperar soledad. Va a haber momentos de soledad. Porque especialmente cuando caminamos un camino de estar negándonos a nosotros mismos y de morir a nuestras pasiones y nuestros deseos y caminar el llamado y el destino que Dios tiene para nosotros, vamos a sentir soledad. Un viejito decía Doña Shole, así le llamaba a soledad. Una vez estábamos trabajando en El Paso, Texas, y llega este momento de aflicción donde veo que el Señor lo veo muy triste. Y le digo, oiga, don Manuel, ¿qué tiene? ¿Se volvió a pelear? Sí, me volví a pelear con doña Shole, hombre. ¿A poco sí? Ay, bien gritona doña Shole. Y yo me quedé, ah. Y entonces el compañero me dijo, ya no le preguntes. ¿Por qué? Porque se enoja cuando le pregunto de doña Shole. Dijo, no, porque doña Shole es doña Soledad. Le digo, pues si yo sabía que a la Soledad le llamaban Shole. Dijo, no, está solo. Se pelea solo el viejo. Y yo me quedé. Le dije, y ya después le dije, oiga, don Meño, usted no está casado, usted está solo. Y ya él me dijo una frase que se quedó conmigo. La soledad es más gritona que el silencio. Y, y pude entender que hay momentos donde la soledad es un vacío interno que carga la gente, donde ya no tiene el apoyo ni el amor que recibe. Y entonces hay una soledad. No hay un silencio, hay una soledad. Qué importante saber que en medio de momentos cuando tú sigas a Jesús, aunque parezca que hay gente que te siga, va a haber gente que te abandone porque tú no estuviste dispuestos a acompañarlos a lo que ellos querían hacer. Y como tu camino es un camino de cruz, de morir a tus deseos y a tus pasiones y a tus pecados, entonces te va a llevar, por muchos momentos, te va a llevar a un camino de soledad. De soledad. Mira, en Juan capítulo 19, versículo 17, hay algunos escritores que dicen que Jesús le ayudaron a cargar la cruz. Y hay otros escritores que dicen que en la parte final Jesús tuvo que cargar su propia cruz porque no pudieron acompañarlo. Lo que era el llamado que cargó la cruz, que se llamaba Simón. Hay algunos escritores que dicen que no lo acompañó hasta el final. Y mira lo que dice Juan 19, 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús no solamente tuvo que cargar su cruz, pero él lo hizo solo. En los momentos más difíciles de agonía y de dolor, tuvo que sufrirlo solo. Pero era su llamado. Él había tomado una cruz literal, pero también había tomado una cruz espiritual. Que su llamado había sido llegar a este mundo y que a los 33 años iba a morir en la cruz del Calvario. Él tenía un destino y él tenía que morir, pero había muerto a sus pasiones y a sus deseos todos los días. Dice la Biblia que tenemos a un Dios que fue tentado en todo, pero que no pecó. Porque él moría a sus deseos, a sus pasiones. Todos tenemos un llamado, un destino que cumplir, y para eso tenemos que cruzar un camino de dolor, pero también nos va a costar soledad. Va a haber momentos donde nos vamos a sentir solos. Pero ¿sabes la historia de Jesús cuando él iba caminando? Algunos dicen que él estaba solo, pero en realidad nunca estuvo solo. Y en los momentos más oscuros, tú nunca estás solo. Si tú decides cargar tu cruz y caminar y seguir lo que Dios te ha llamado, Él dice que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y tal vez no tengas a nadie que te esté acompañando físicamente, pero internamente está tu Dios que te acompaña, que te abraza, que te empuja, que te anima y que te dice, no estás solo. Y es en esos momentos donde tú debes de saber que no estás solo. Una de las historias más
difíciles para mí. Cuando yo y Gaby nos casamos, muchos saben esta historia, tuvimos que irnos a México a vivir por 2 años. Y allí Pocho, no sabía hablar muy bien el inglés, el español. Lo hablaba bien mucho, todavía como que se me sale una que otra palabrita, pero estoy mucho mejor que cuando empecé. Y me acuerdo que tuve que ir a vivir a México, vivimos allá en México 2 años, y uno de los caminos más difíciles era vivir allí. Y a Gaby le habían negado la visa, por lo tanto la deportaron y yo me tuve que ir con ella. Por haberme casado con ella, pues ande usted también, de pilón, sálgase. Y me salí. Me fui con ella, vivimos en Juárez y en esos momentos tan difíciles, momentos de soledad, momentos donde sentíamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué realmente estamos pasando por un camino de dolor? ¿Por qué estamos pasando por un camino de soledad? Después de haber pasado por todo eso, pudimos entender que Dios nos estaba preparando para lo que iba a venir y que realmente el inicio de nuestro llamado como pastor inició allí en ese momento, en Ciudad Juárez. Nos fuimos a vivir a la ciudad, uno dice la más hermosa, tan ciegos. A Ciudad Juárez en ese momento estaba difícil, había mucha muerte, estaban matando a gente, estaban peleando el cartel, las mujeres se están muriendo en cada esquina, era algo fatal. Pero en medio de todo eso, nosotros tuvimos que vivir allí y vimos que Dios, al pesar de lo que estábamos pasando, vimos que Dios nos estaba acompañando. Pero también sabíamos que estábamos pasando por un camino de muerte, un camino donde teníamos que morir a nuestros deseos, un camino donde Dios nos estaba llamando a un propósito. Y qué importante saber que cuando tú cargas tu cruz, tú te mueres a tus deseos, a tus planes, a tus pecados, a tus deseos carnales y caminas el llamado que Dios tiene para ti. No solamente vas a sufrir dolor, no solamente vas a sufrir soledad, pero sabes, va a haber una espera de una colaboración. Cuando tú trabajas, número 3, espera de colaboración. Vas a esperar dolor, vas a esperar soledad, pero también debes esperar una colaboración. Cuando sigues el llamado de Dios y sigues el plan de Dios y cuando tú sigues lo que Dios te está llamando y cargas tu cruz, que es tu fe, de morir a tus deseos y vivir de acuerdo al llamado que Dios tiene para ti, Dios te invita a participar de lo que Él tiene para ti. Me encanta porque cuando tú recibes a Jesús, tú recibes no solamente la fe, no recibes solamente el amor de Dios, pero también recibes una familia de Dios y también recibes los beneficios que Dios tiene para todos aquellos que creen en Él. Estamos colaborando con Dios. Cada vez que tú tomas tu cruz, no solamente vas a ver dolor, vas a ver sufrimiento, pero vas a ver una colaboración. Mira lo que dijo Pablo en el versículo 8, capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Pablo está hablando de una manera que cuando tú trabajas con Dios y tomas tu cruz, dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso compartiremos con Cristo. Así que no solamente vas a compartir sufrimiento, también vas a compartir todo lo bueno que Dios tiene para ti, todo lo bueno que Dios te ha dado. Compartiremos con Cristo todo lo bueno. Y entonces en el momento de dolor, en el momento de tristeza, en el momento de agonía, en el momento de soledad, tú vas a compartir el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Vas a poder sentir la paz en medio de la tormenta. Vas a poder decir, yo tengo gozo en medio del dolor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vas a poder decir, ¿sabes qué? Tengo en paz, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo templanza, tengo mansedumbre, tengo dominio propio. Y cuando menos piensas, te das cuenta que cada vez que tú cargas tu cruz, tú recibes el fruto del Espíritu Santo. Ahora ya no estás
completamente solo. Tal vez no tienes los compañeros que querías, pero el Espíritu Santo te acompaña y te da la paz y te da la paciencia y te da el amor y te da el fruto del Espíritu. Y tú puedes decir, bueno, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está a mi lado, ¿qué importa quién no esté a mi lado? Y qué importante saber que cuando tú tomas tu cruz todos los días y te niegas a tus deseos y caminas el llamado que Dios tiene para ti, Dios te da herramientas para que puedas caminar y sufrir y llevar ese sufrimiento de morir a tu pecado, a tus deseos y todos los días cargar la cruz de Cristo. ¿Sabes? El llamado de cristiano no es vivir de acuerdo a tus deseos. El llamado del cristiano no es vivir de acuerdo a tus planes. Creo que hemos perdido la esencia de lo que realmente significa ser cristiano. Y la esencia de ser cristiano es morir a mi persona y vivir a la persona de Cristo. Y ser como Él, vivir como Él, pensar como Él. Ya no quiero ser yo quiero que la gente vea a Cristo en mi vida. Pero eso se necesita negarse, pero se necesita cargar la cruz. Caminar hacia una muerte día con día. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no sé si tú ya tienes mucho tiempo estando con nosotros o tu fe es nueva y acabas de alcanzar tu fe. Pero déjame decirte que donde te encuentres, ya sea que tu fe la acabas de iniciar o tu fe ya tengas muchos años, no olvides que el seguir a Jesús es negarse, pero es tomar su cruz, tomar tu cruz, tomar la cruz que te va a llevar a morirte todos los días, la cruz que te va a llevar a negar tus deseos, la cruz que te va a llevar a morir a tus pecados. Y tú dirás, no he podido. Bueno, por eso estás aquí, para pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza para que todos los días puedas tomar tu cruz, tomar tu fe, morirte a ti mismo y caminar de acuerdo al llamado y al plan que Dios tiene para ti. Puedes cerrar tus ojos en este momento. Tú tal vez, tú digas, yo no puedo cargar mi cruz porque todavía no he aceptado a Jesús. Ese es el momento donde lo puedes hacer, donde puedes levantar tus manos y decir, yo acepto a Jesús. Yo quiero recibirlo en mi corazón. Quiero que Él sea mi Señor y Salvador. Y si tú por primera vez no lo has hecho, si estás aquí por primera o segunda vez, o por mucho tiempo y no has recibido a Jesús, ese es el día que tú puedes empezar diciendo, yo quiero seguir a Jesús. Si tú puedes levantar.